Este es el tema de el carbono 14, la prueba definitiva. La da nuestro secretario del centro, Héctor David Arciniega Cruz. Él ha sido miembro pues, más años que yo aquí dentro del mismo centro y la verdad es una persona muy preparada y muy dedicada a Dios. Pues démosle la bienvenida, yo creo que ya estás preparado este, para que estés aquí dándonos el siguiente tema. Muchísimas gracias, Héctor. Pues bien, vamos a dar inicio entonces a esta siguiente conferencia, que es a manera de pregunta, ¿el carbono 14 es la prueba definitiva? Porque pues muchas personas, en especial muchos de los científicos, varios de los que conozco, muchos de los que admiro, se dieron la oportunidad de cuestionar seriamente el tema de la sábana santa, la imagen que está impresa en ella, pero otros por conveniencia simplemente dieron el carpetazo cuando esta famosa prueba del carbono 14 dijo que era una falsificación, bueno, que era una tela de la Edad Media. Así es que la pregunta es, el carbono 14 es lo único que vale la pena como prueba. Vamos a dar inicio entonces con esta conferencia diciendo que efectivamente eh, el lienzo es lo que nos va a enfocar en este momento. No vamos a entrar en detalles de la imagen o demasiadas cosas que en la conferencia, en las otras conferencias del centro ya hemos tocado y obviamente en este congreso pues están hablando con mucho más detalle como hace un momento nos hizo en la conferencia del padre. Justamente porque queremos profundizar y necesitamos enfocarnos a veces en un solo tema para poder entender y conocerlo a profundidad. Les vamos a hablar específicamente del lienzo, la prueba del carbono 14, cuál es su valor frente a otras pruebas y por último, qué tienen que decir si sopesamos la fe y la razón juntas. Muy bien, pues vamos a esa primera parte. El lienzo, la tela en sí, es una tela de lino de una hechura muy rica, muy suave, muy fina. En especial, hay quienes dicen que pesa alrededor de 1,5 kilos máximo y es un lienzo muy largo, literalmente de ahí viene su nombre, la sábana santa, ¿verdad? Y esta sería la imagen del lienzo tal y como salió del sepulcro, tal como la encontraron Juan y Pedro cuando se acercaron al sepulcro y vieron que no estaba el cuerpo, sino que simplemente el lienzo allanado, o sea, caído sobre sí mismo, desinflado, cualquiera de estas definiciones es correcta, o sea, ellos vieron, Juan vio lo que efectivamente había dejado el viernes anterior, pero ahora sin cuerpo. Si lo hubiera visto descendido, pues, hubiera pensado, ¿verdad? No estaba muerto, se levantó y se fue. Si lo hubiera visto, si no hubiera visto tampoco la tela, pues entonces hubiera dicho, alguien se robó el cuerpo, el cadáver. Pero vio la tela tal como la habían dejado y entonces vio y creyó. Nos dice el Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículo 8. Esto es lo que él habría visto, que serían justamente la tela en sí y nos estaría enseñando, por ejemplo, aquí están unidas por la cabeza, están la impronta de la parte frontal y la parte dorsal de un cuerpo humano, en este caso, bueno, confiamos que es la imagen de Cristo, la cabeza, el pecho, la herida del costado, los brazos con la herida en la muñeca, los pies y la parte de atrás, la nuca, la espalda llena de flagelos, el cinturón sanguíneo, ¿verdad? Deducimos que se formó al portarlo, y la región glútea, las piernas, por último, los pies. Efectivamente, de esta manera es como se habrán visto eh, el interior de la sábana santa y obviamente al ser un recuerdo de Jesús, pues no lo habrían tirado, no lo habrían desechado, pero al haber estado en contacto con un muerto, que ya no lo estaba, entonces era ante los judíos una pena de muerte, por lo tanto ellos cautelosamente la guardaron seguramente y de ahí empieza la historia de la sábana santa. Efectivamente, no vamos a entrar demasiado detalle en la historia, simplemente recordar que de ahí de Jerusalén debió haber partido, guardada, insisto, ¿verdad?
a lo mejor bajo el otro nombre, y llegó a Edesa en el siglo I. De Edesa hasta el año 525 se encontró nuevamente y se dirigió a Constantinopla en 944. Después hizo una breve escala en Atenas y en Constantinopla. De hecho, estuvo hasta el 1204, y por eso la fecha que aparece ahí. Pero en 1904 parte de Atenas hacia Besançon, que es en Francia, y de Francia tiene un peregrinar en otros lugares, Chambéry y Lirey, donde por fin en 1578 llega a su lugar final de reposo, que es la ciudad de Turín en Italia, en el norte de Italia, en el Piamonte. Y este es el lugar donde se conserva la capilla, la parroquia, pues, de San Juan Bautista, en Turín, en Italia. Y acá al fondo vemos esta cúpula hermosa que diseñó Guarino Guarini, un gran arquitecto del Renacimiento, que trató de hacer esta imagen de una corona de espinas, ¿verdad? Por dentro esta es la imagen, y un digno relicario para una reliquia hermosa, la más importante de toda la cristiandad, pues contiene tanto los vestigios, o sea, reliquia de primer grado por tener la sangre y sudor y restos de la piel de nuestro Señor Jesucristo, y también por ser un icono eh, hecho por el mismo Señor Jesucristo. Esto es porque ya consideramos que es auténtica. Ahí vamos a ver con las reservas que tiene el carbono 14 para ello. Así es como se conserva, en un relicario muy cuidado, de ambiente controlado, y solamente durante ciertos momentos de los años jubilares, como en este caso el año 2025, debiera ser puesta en ostensión, esto es, a la veneración pública, como en este caso, ¿verdad? En el 2000, eh, perdón, este es de 1998, cuando el Papa Juan Pablo II fue a venerarla allá en Turín, Italia. La ostensión tiene por finalidad acercarla a la gente, porque precisamente, aunque está cerca, digamos, pero está guardada, está cuidadosamente guardada, entonces, eso ya lo puede decidir la iglesia. Hay mucha gente que no entiende por qué la iglesia no la exhibe o no la presta para que se hagan los estudios correspondientes. Bueno, pues hasta 1983 no era propiedad de la iglesia católica, sino de un particular, en este caso a la Casa de Saboya, que eran la Casa Real de Italia, y el duque Guillermo II de Saboya fue quien la donó a Juan Pablo II, la donó a la Iglesia Católica. En ese momento el Papa era Juan Pablo II, con la sugerencia, no puedo decir condición, ¿verdad? Con la sugerencia, con la petición entrañable de que nada más no la sacara de Turín. Ese era, pues sí, prácticamente Turín ya es la ciudad de la Sábana Santa. Hoy en día, si quisiéramos ver la Sábana Santa, esto es lo que veríamos, y efectivamente está un poquito diferente a como nosotros la vimos en la primera imagen. En este caso, ahora vemos un par de líneas obscuras, ¿verdad? Paralelas a la longitud de la sábana, y que es lo que más nos llama la atención. Estas dos líneas son resablos, son huellas, ¿verdad? Que dejó el incendio de 1532 en Chambéry, de donde estuvo a punto de perderse. Eh, para recordarla rápidamente, ¿verdad? Y darnos una idea general de su medida, podemos redondear a 430 por 110, o sea, es bastante larga y muy escasa, ¿verdad? Después de la restauración que tuvo en 2002, esta sería la medida exacta, 446 por 110 metros de ancho, 446 de largo. Pero ¿cuál es la importancia de esta reliquia como tal? Esta imagen, si ustedes y yo la vemos como tal, de hecho aquí está con color resaltado, es obvio que sí vemos muy claramente la imagen, pero en realidad es mucho más tenue. Entonces, lo que volvió a la ciencia del mundo a los ojos a la reliquia es que cuando en 1898 Secondopía sacó una fotografía, esto fue lo que vio,
que la sábana santa se comporta como un negativo fotográfico. No es un negativo fotográfico porque no tiene una emulsión fotosensible que haga que se fije la imagen, pero esto ya nos complicó, digamos, la plana para muchos, ¿verdad? Porque no era una simple foto, ninguna fotografía del mundo hace esto, que cuando se invierten los colores vemos con mucha más claridad los detalles en el cuerpo que aquí está contenido. Muy bien. Esa es la sábana santa, este es el rostro que está en la sábana santa. Insisto, aquí el color está intensificado. Y si no, solo veríamos casi el lienzo pálido color amarillo paja y estas manchas de sangre tan fuertes que son las que se notan a primera vista. Vamos entonces a profundizar en el lienzo. El lienzo que conserva esta imagen maravillosa o sorprendente, por lo menos, para que muchos no me tilden de que ya estoy evangelizando. El lienzo como tal es un tejido, decíamos, muy rico, muy fino, del lino. El lino es una planta muy práctica para esto porque no tiene médula, digamos, son como cocotillos, entonces es poco atacado por las bacterias, por los insectos. Por eso no es raro que haya linos que hayan contenido momias, por ejemplo, de hace 4.000, 5.000 años. O sea, es bastante lógico que se haya conservado. El lino, como lo ven, nos da esta imagen como de triangulitos porque es una sarga cocida como espina de pescado o como espiga que nos da esta imagen, ¿verdad? Que eso, si nos acercamos, nos va a dar esta apariencia que vemos los hilos individuales, las pequeñas fibrillas de la trama, la udimbre, o sea, muy cerrada, muy bien hecha, muy fina. Eh, Anteriormente, cuando los microscopios nada más nos permitían unas 200, 300 aumentos, lo más que se podía hacer era esto, ¿verdad? Colorear. Este es un ejemplo ni siquiera de lino, sino de algodón, y vemos cómo los detalles son muy pocos, pero aquí ya últimamente, ¿verdad? Con los microscopios de barrido y todo esto, microscopios electrónicos, alcanzamos a ver muchos más detalles, incluso la gran contaminación que tiene este tejido, ¿verdad? Tanto por pues pequeñas partículas de humo, de polvo, de polen, vamos a llegar a eso, ¿verdad? Pero eso también nos da una idea de por dónde ha pasado. Es tan fuerte ahora la tecnología que ya nos permite ver incluso detalles particulares, como este pequeño eh, 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 corpúsculo de mirra, ¿verdad? Es una partícula de mirra y este es un pedacito de madera. ¿De dónde vendrá? Bueno, pues eso ya queda para las siguientes investigaciones. Lo importante de estas imágenes, insisto, es que el acercarnos cada vez más profundamente el microscopio, vemos esta apariencia, decía que son como popotitos, y curiosamente, primero que nada, no hay pintura, no hay una masacote, no hay un tinte que esté ahí impregnado, ¿verdad? Sino es esto, justamente, que cada popotito individual tiene estas quemaduras, tiene estas manchas producidas por una deshidratación de la celulosa, ese es el detalle, y está tan localizado que miren, si este es el popotito, acá hay una imagen, ¿verdad? Nada más en la parte superficial, y acá está otra quemadurita en la superficial. Ni siquiera está dañada, no está quemada, no está perforada la fibrilla, sino simplemente está manchada, digamos, por esta deshidratación de la celulosa. ¿Qué hacen esos puntitos? Bueno, pues vistos en conjunto, hacen esto. Esta imagen, por ejemplo, es el rostro de Jesús en la sábana santa, ciertamente, pero esta está sobre un muro y no tiene nada de pintura. Este está en la capilla de la sábana santa, allá en Turín, y para hacerla simplemente pusieron todos los mosaicos parejitos y solamente los que van a formar la imagen los giraron tantito para que con cierto ángulo se forma esta imagen sorprendente. No tiene ni una gota de pintura, pero la luz hace su magia y nos revela este rostro. Si esto lo podemos hacer los humanos con muy poca tecnología, con mucho ingenio y mucha paciencia, bueno, ¿qué más puede hacer el que nos creó?
y el que creó todo, ¿verdad? Acá tenemos un detalle todavía más fuerte para que nos demos una idea de lo que estamos hablando. Aquí arriba vemos este sería un cabello humano cuyo diámetro es de 50 a 70 micras. Una micra, un micrón, es una millonésima de metro, o sea, la milésima parte de un milímetro. Imagínense un milímetro, ¿sí? De esas divisiones de nuestras reglas escolares, ese milímetro, ese pedacito, divídanlo otra vez por 1000 y eso es una micra o un micrón. Así que ya nos damos una idea de la dimensión. Aquí a la izquierda, por ejemplo, ¿verdad? Tenemos el diámetro de la arena fina de la playa, que llega hasta 90 micras, 90 micrones, y específicamente lo que nos toca, ¿verdad? El diámetro de la fibra de la síndone llega hasta 150 micras, pero lo más sorprendente es que si la fibra grande, digámoslo así, 150 micras, las pequeñas fibrillas, que es donde sale todavía de la fibra principal, tienen de 10 a 30 micras. Entonces, la imagen de estas manchitas, ¿verdad? Estas quemaduritas que forman la coloración, están solamente en 0.2 micras. O sea, solamente la pared celular del lino, ese es el tamaño de la quemadura. O sea, no está pintada, no está quemada, no hay tinte, no hay pintura. Y dice aquí el dato, penetra solamente la capa exterior de la pared celular de cada fibra de lino con 0.2 micras, lo cual es casi 250 veces más pequeña que el grosor de un cabello delgado. Ni siquiera cualquier cabello, del cabello más finito, 250 veces más pequeño es la quemadura o la mancha que forma la imagen de la sábana santa. Esto obviamente descarta cualquier falsificación ya de entrada. Aquí tenemos, por ejemplo, otra vez el cabello humano en esta imagen superior, y esto es una fibra de nanocarbono, bueno, una nanofibra, pues, de carbono, un microtúbulo de lo que se están utilizando ahora en la tecnología moderna. Y qué curioso, ¿verdad? Miren, a lo que ha llegado el ser humano con tanta tecnología, y aún así todavía no podemos hacer algo parecido a la sábana santa original. Intentos, falsificaciones se han hecho, pero no, ninguna como la original. Y aquí, por ejemplo, tenemos otra iluminación, ¿verdad? De esta otra fibrilla que dice que son 10 micras para que nos demos una idea del tamaño de lo que estamos hablando. 10 micras, 10 millonésimas de metro, 10 milésimas de milímetro. Así es que, pues, esta imagen que ahora vemos con más claridad y que ahora sí podemos dejarnos sorprender, porque cómo es posible que veamos esta tenue figura de este personaje, del hombre de la sábana, si no hay pintura en él. Obviamente la sangre llegó después perdón, llegó primero la sangre y la quemadura llegó después de la sangre, porque en las investigaciones que se han hecho en el lienzo no hay tal no hay imagen debajo de las manchas de sangre. Se ha presentado para su veneración, o sea, insisto, ¿verdad? Solamente en ciertos momentos escogidos se da la ostensión pública, y aquí es donde ya entra la fe, porque entonces la prueba está ahí, físicamente existe este lienzo, no es algo que te platicaron, no es, aunque es bastante válido, no es solamente el testimonio de los evangelistas, ahí está físicamente esta prueba que sigue, como dijo San Juan Pablo II, sigue retando a la inteligencia. Vamos ahora a entrar en materia. ¿Qué es la famosa prueba de carbono 14 tan llevada y traída en todos los medios? Pues sí, efectivamente los medios son los que han hecho su parte, porque ahora vamos a empezar el resto, ¿verdad? ¿Qué dijo el carbono 14? Con estas caras así muy solemnes, por no decir muy mopletudas. Pusieron esta fecha hasta con el signito de admiración, ¿verdad? 1260 a 1390 puntos. O sea, se ha dicho, la ciencia ha hablado. Estos personajes pues, son representantes de los tres laboratorios, Oxford, Zurich y Arizona, a los que se les prestó esta muestra de la sábana santa para hacer la datación. Y pues eso literalmente fue mediático, porque en febrero de 1989 se dio con bombo y platillo en esta revista Nature, ¿verdad? La naturaleza,
que es una revista científica de mucho prestigio. Se sacó las pruebas de la sábana santa y aunque ahorita no vamos a entrar en materia, quiero que llamar su atención a esta, que sería una gráfica de dispersión, y vean qué diferentes están de uno y otro. O sea, ahorita vamos a ver qué significan estos numeritos, pero en cuanto a cada una de estas mediciones son diferentes. Vamos a ver qué tan diferentes fueron y si son válidas la prueba del carbono 14. Eso literalmente fue mediático, fue un golpe que quisieron dar, mírenlos aquí con sus brazos cruzados y de frente de unas columnas dóricas muy bonitas, ¿verdad? Como diciendo, ya se habló, la sábana de Turín ha demostrado ser un engaño, un fraude. Y bueno, eso fue el golpe. Y mucha gente, insisto, se colgó de ello. Uno de mis autores favoritos, Carl Sagan, el gran divulgador científico del siglo XX, en este libro del mundo y sus demonios, cuando habla de pareidolia, o sea, cómo a veces nos engañamos, o el cerebro está programado para ver rostros, por ejemplo, donde no los hay, y que a veces eso origina la piedad popular en muchos casos. Bueno, cuando habló de la sábana santa, esto fue todo lo que dijo. Esto le mereció un simple pie de página, ¿verdad? que dice, los casos de pareidolia, o sea, los casos en donde se ve una imagen que parece un rostro, dice, son muy diferentes al del llamado sudario de Turín, que para empezar no es el sudario de Turín, el sudario está en Oviedo, pero bueno, para que vean cómo no investigó lo suficiente. Sudario de Turín, que muestra algo demasiado parecido a una forma humana para interpretarlo como una forma natural y que, según sugiere ahora la datación por carbono 14, no es el sudario de la muerte de Jesús, sino una mistificación piadosa del siglo XIV, una época próspera y provechosa para la industria artesana de la fabricación de reliquias religiosas fraudulentas. Y yo en lo personal pues siento pena ajena, ¿verdad? Pero pues el del 96 ya pasó trascendió, dicen los que no quieren decir, pasó a mejor vida. Entonces ya tiene todas las respuestas, seguramente se encontró con el Señor, aunque no haya creído en él, pero digo, qué triste que un gran científico de este calibre, esto es lo más que investigó sobre la sábana santa, lo que alguien le dijo, o sea, hizo todo lo que él mismo recomienda que no debe hacer la ciencia, quedarse con una sola prueba. ¿Qué es el carbono 14? Pues tan mentado y tan llevado. Los rayos cósmicos que llegan a la superficie de la atmósfera, al alto de la atmósfera, convierten el nitrógeno en carbono 14. El carbono 14 es un isótopo, que significa que está en el mismo lugar de la tabla periódica que el carbono 12. El carbono 12 es el estable, es el que estamos hechos todos los seres vivos, y por lo tanto en las plantas lo absorben, nosotros lo absorbemos, nos comemos la planta, y una vez que el organismo muere, ya sea vegetal o animal, ¿verdad? Entonces el carbono 14 empieza a descomponerse y el carbono 12, obviamente, también, pero ese nada más se descompone materialmente, el carbono 14 se descompone radioactivamente. Una vez que se ha descompuesto, ¿verdad? El fósil o el vegetal guardado, digamos, si está enterrado en turba o está sin tocar, bueno, pues se puede quemar y de ahí se pueden contar uno por uno los átomos de carbono 12 que son estables y los del carbono 14 que es inestable. Y la cantidad que tenía originalmente el organismo al morir se va a ir decayendo con el tiempo. Este es el equipo que necesita el carbono 14 para poder hacer la prueba, o sea, no es muy fácil que digamos, porque se tiene que quemar completamente la muestra. La vida media del carbono 14 es de 5.730 años de vida media, lo que quiere decir que cada 5.730 años ya hay la mitad de carbono 14 que tenía la muestra, y por eso se supone que se puede datar algo con precisión. Pero recuerden, 5.730 años. O sea, si vamos a medir con una regla de 5 metros algo que mide 2, bueno, pues sí lo vas a poder cubrir, pero no te va a dar la exactitud porque las divisiones son mucho más finas. Vamos a ver qué pasó con la muestra de la sábana santa. Esta esquinita de la sábana santa
le llaman esquina de Rice, por un pequeño eh, corte que se le hizo en 1978, que se conservó de este lado, todavía no llegamos a la prueba del carbono 14, y y esta esquina, curiosamente, era de donde, una de las esquinas de donde se tomaban para hacer la exhibición de la Sábana Santa en público. Entonces, es uno de los lugares más contaminados de toda la sábana. Y también por eso, cuando se pidió que se pudiera cortar, obvio que pues dijeron, bueno, sí, sí, córtenle de ahí, el fin que ya está muy dañado. Y de esta esquinita se cortó la prueba para la tratación del carbono 14 en esta área que vemos aquí en blanco. Se ve más blanca porque lo que estamos viendo es la tela de respaldo, llamada tela de Holanda, que se le puso después del incendio de 1534. Eh, Ahorita vamos a regresar a profundizar en cómo se hizo la prueba, pero quedémonos con la, primero, insisto, que la prueba se hace por destrucción, o sea, a mediados de los 40, cuando eh, el doctor Libby, buscó esta prueba para datar las muestras arqueológicas orgánicas, eh, era muy complicado porque se requería quemar más o menos un área como, imagínense una carpeta de tamaño carta, una carpeta abierta, eso se tenía que quemar para poder hacer una datación por carbono 14. Obviamente, pues era impensable que le cortaron un pedazote de ese tamaño a la Sábana Santa. En 1900, a mediados de los 70, ¿verdad? Tan exacto, otro doctor en física que investigaba en la prueba del carbono 14 con mucho más detalle, Henry Gobb, fue el que logró que se hiciera mucho más pequeña la muestra, como si de por sí se tenía que hacer por quemadura, bueno, pues se procuró o se buscó que fuera el área mínima posible. Y ese llegó al grado de ser eh, del tamaño de una estampilla postal. O sea, fíjate en la punta de tu pulgar, hazte cuenta que eso es lo único que se necesitaba quemar. Por eso la iglesia en 1988 accedió a que se cortara una muestra de la sábana santa. Si iba a ser tan pequeña, bueno, pues entonces adelante. No es que la iglesia no haya querido antes probar, hacer la prueba, simplemente no había las condiciones. ¿Quién iba a permitir que se dañara tan grandemente una reliquia de primer grado? Vamos avanzando entonces. Estos son tres de los cuatro ejemplos de tejido que se pusieron a prueba, porque todas las pruebas científicas tienen que hacerse con un control. Entonces, acá hay un área más limpia de la sábana santa, en esta abajo a la izquierda. Aquí arriba a la izquierda está la misma sábana santa, pero vemos algunas incrustaciones, algunos detallitos, algunos, eh, sí, incrustaciones o muestras, pues, de que hay contaminación. Entonces, obvio que aquí, pues, iba a ser muy difícil que saliera un dato correcto. Para hacer más imparcial, se supone, un tejido que se encontró en una momia asociada con Cleopatra en Tebas, y un fragmento de un lienzo también de lino que se encontró en una tumba en Nubia. Son dos de los cuatro telas que se iban a probar además, y una capa pluvial de la Edad Media, esa sí se utilizó también. Acá están. Vemos un lino de la tumba de Nubia, ¿verdad? Una tumba de Nubia, que ya se sabía, por otros datos, que había estado entre 1026 y 1160. El lino de la momia egipcia entre el -7 y el 78 entre el -9 antes de Cristo y el 78 después de Cristo. El tejido, perdón, acá está la datación, lo estoy leyendo. La datación previa, del lino de la tumba de Nubia decía de los siglos 11 al 12, y efectivamente el carbono dijo que sí. Más o menos en esas fechas. El lino de la momia egipcia entre el -110 y el 75, y esto arrojó la prueba del carbono. El tejido de una capa ceremonial francesa entre 1290 y 1310, ya se sabía que estaba entre esas fechas, y la prueba del carbono corroboró, como vemos, con mucha exactitud. Y
el lienzo de Turín. La primera referencia conocida como tal, ¿verdad? Documentada, está en 1354, sí. Eso significa porque ahí empezó la historia como Sábana Santa, ya sabemos que tiene más historia previa, y por eso cuando salieron los resultados dijeron, ah, sí, entonces aquí está, entre 1260 y 1390. Ojo con este detalle. La primera referencia conocida, o sea, los científicos a veces se dejan guiar por estos datos que ya tienen y lo único que hacen es decir, ah, pues la prueba del carbono 14 corroboró las fechas y este es el dato. Acá está el proceso de corte, ¿verdad? Se cortó nada más este pedacito y de ese pedacito les decía solamente necesitamos lo equivalente a una estampilla postal. Entonces, bueno, para que ya no les tocó mandar cartas por correo, no saben qué es la estampilla postal, por eso les digo que alrededor del tamaño de una moneda o de la punta de su pulgar. Que le llamamos Gilbert Rice, decíamos la esquina de Rice, lo que le da el nombre, se fue removido en el 73 para una situación de conservación. Este fragmento lo cortó el profesor Giovanni Ricci el 21 de abril del 88 y lo conservó. Acá está, este es la síndone principal, esta es la tela de respaldo, por eso se ve más blanca, y esta es la tira lateral que se ve cosida a la sábana santa, pero es del mismo material. Entonces, lo que se cortó se supone, ¿verdad? De esta parte, del vino original, pero, insisto, ¿verdad? Este pedazo, como estaba muy al extremo, entonces lo conservó el arzobispo de Turín, y estos tres pedacitos fueron dados al laboratorio de Tucson, al de Zurich y al de Oxford. Entonces, se supone que iba a ser una prueba ciega. ¿Qué significa? Que no iban a saber de dónde venía la muestra para que no tuvieran ellos prejuicios y sin embargo, vamos a ver que el procedimiento no se siguió correctamente y estos son los pedazos así como se mandaron, ¿verdad? Es la tela que se mandó a Arizona, se le mandaron dos pedazos, uno del principio y uno del final de la muestra, uno de Oxford y otro para Zurich. Y esas son las fechas que ellos dieron, fíjense, 1430 y 1238. ¿Qué vemos aquí? Una progresión. Entre más te acercas al corte, ¿verdad? Vemos que hay una progresión muy clara. Entonces quiere decir que sí, que la contaminación está jugando un papel clave. Este sería el tamaño del pedacito cortado, para que veamos más o menos cómo, cómo se veía. Esta es la esquina de Rice, el pedacito que les decía que fue cortado anteriormente, y es muy claro que pertenece a la sábana santa, ¿verdad? Tiene este entramado muy fino, muy detallado, y por lo tanto, pues no fue tan ciega la prueba. Y lo que les decía de la importancia del cuidado que se tiene que hacer en las pruebas, la importancia es que tienen que hacerse con mucho cuidado la limpieza. Entonces vemos aquí las muestras de ese pedacito de rice, por eso lo puse, ¿verdad? Cómo se ve al microscopio antes y después de ser limpiada. Se limpian con ácido clorhídrico para que obviamente lo que se queme, la tela que se queme, sea simplemente de la muestra. Luego entonces, aquí está una fibra sencilla, una fibra original, suelta, y vemos con cierta luz que el conducto es hueco, la fibra de lina, decíamos, no alberga, no tiene una médula que los insectos se coman, pero ese popotillo también pues es buen lugar para que se junten, ¿verdad? Pequeños hongos, pequeñas bacterias, que no se comen la fibra, pero ahí les gusta estar, ahí se... Entonces, estas bacterias pues hacen su proceso natural y entonces sus desechos forman una pequeña película bioplástica. ¿Qué significa? Que también pudo haber influido para una falsa datación, un falso resultado de la prueba del carbono 14. No hay suficiente contaminación como para decir eso lo alteró completamente, pero es un antecedente para decir a lo mejor no la limpiaron también la muestra. ¿Sí? Entonces, los resultados, ¿cuáles fueron? Pues resulta que sí, que efectivamente les decía, estos son los datos que vimos, ¿verdad? Pero lo que no vimos, lo que no enseñan, lo que no nos dicen, es esto. La capa famosa de que fue la toma número 4, la capa famosa de Luis de Anjou, o sea,
el que sabía que era de la Edad Media. Fíjense en los números, el error es más o menos 21-20, más o menos, ¿verdad? El, la tela que se encontró en una tumba de tiempos de Cleopatra, también los errores, ¿verdad? Son relativamente este, eh, pequeños, pero si nos damos cuenta, aquí hasta el final dice nivel de significación. ¿Qué representa eso? Bueno, pues que esa es la certeza que se tiene sobre esta muestra. Quiere decir que hay un 30% de nivel de significación, acá hay un 52%, o sea, estamos segurísimos que podría ser, y casi no hay duda, 93% de significación. Y la síndone, miren el resultado. No lo puse yo, ¿verdad? Este es lo que no publican, 4, 4%. O sea, creo que por ahí leí que de 5 en adelante ni siquiera lo mencionan. O sea, la hubieran, en honor a la verdad, hubieran profesionalmente descartado. Dice, simplemente no hubo referencia. Si hubieran sido honestos. Pero el golpe mediático lo querían hacer y bueno, pues ahí está el detalle, dice nuestro famoso Cantinflas. ¿Verdad? Vamos a ver entonces si una prueba dice lo contrario y otras 10 están a favor, pues vamos a revisarlas rápidamente, nomás para que las tengan frescas, no las vamos a ver en profundidad porque no tenemos tiempo, pero me recuerdo una cita del mismísimo Einstein cuando le dijeron de su teoría que, oiga, sabe que allá en Alemania hay 100 científicos diciendo que está equivocado, están haciendo para demostrar que su teoría está equivocada, y entonces él dijo, bueno, pues si está equivocada, uno solo hubiera sido suficiente. Y sí, así también, ¿verdad? Aplicándolo al revés con la sábana santa, bueno, eh, la prueba del carbono 14 dicen que ya decretó que es falsa, pero si 10 más apuntan a su autenticidad, bueno, ahí vamos a ver en este caso. O sea, con una que hubiera sido correctamente, que hubiera dicho que fuera falsa, hubiera valido, pero no fue así. En 1978, un equipo de más bueno, de varios científicos, más de 40, se llevaron alrededor de 80 toneladas de equipo y hicieron lo que se llama el proyecto de investigación de la sábana de Turín, o el STUR, por sus siglas en inglés. Ya ven que a los hermanos norteamericanos les gusta mucho hacer los acrónimos, entonces el STUR es el Show of Turin Research Project, el proyecto de investigación de la sábana de Turín. A ellos se les prestó durante 5 días seguidos, o sea, 120 horas ininterrumpidas, la síndrome para que la examinaran. Todo lo que se les ocurriera hacerle, siempre y cuando no fuera destructiva, se valía. Así es que aquí les llevaron el lienzo, lo fijaron en una mesa, y el primero de las investigaciones o de las preguntas era, ¿qué hay detrás? ¿No? Nunca se le había descosido esa tela de respaldo, y aquí echaron un vistazo atrás, se dieron cuenta que no hay imagen por detrás, solamente está las manchas de sangre, como era obvio de esperar, ¿verdad? Que impregnan la tela. Y cuando le pusieron un poquito de luz por debajo, vieron que las manchas de sangre permanecen, pero la tela, la imagen parece difuminarse, porque es sumamente superficial. Ya vimos qué tanto, ¿verdad? La fijaron en esta mesa basculante, o sea que se podía mover en diferentes ángulos, para que incluso vertical, ¿verdad? Pudieran hacerle todos los exámenes que quisieron. Esta me encanta porque nos da una muy buena idea de cómo se ve de tenue la imagen, ¿verdad? Ya vimos que son puras quemaduras pequeñitas que forman en conjunto esta imagen. Entonces es tremenda. ¿Y qué fue lo que investigó? Les decíamos todo lo que en 1978 se tenía como pruebas: luz ultravioleta, luz visible, luz polarizada, todo lo que fotografía microscópica, todo lo que toma de muestras, en fin, todo lo que se les ocurrió que no fuera destructivo, lo pudieron y lo hicieron. Así es que la referencia es que en 1978 fue el estudio más completo, más correcto y más intenso de la sábana de Turín. Por eso sigue siendo nuestra referencia. ¿Y cuál fue su conclusión? Ellos dijeron, ¿verdad? Nosotros queremos ver cómo fue hecha esa imagen. Y la conclusión fue, no sabemos. Honestamente, no sabemos. No es pintura, no es por contacto, no es quemadura, porque
no es químico, no es, es químicamente estable, es térmicamente estable, no se borra con el agua, en fin, saben que no es, saben cómo funciona el proceso, pero no saben cómo un cuerpo puede hacer eso en una tela. Esta fue la restauración que se le hizo en el año 2002, en donde se le retiró esa tela de respaldo, se le puso una nueva y se guardó por fin, ahora sí, en un estuche de alta tecnología que tiene una atmósfera controlada, que tiene algo de gas argón para que ni las bacterias que se reproducen con ausencia de oxígeno, ni las que necesitan el oxígeno, proliferen, ¿verdad? Entonces está muy bien cuidada. Nadie pondría, nadie haría este esfuerzo por una falsificación, ¿verdad? Bueno, y porque para nosotros sí es auténtica. Así como está en ese estuche, decíamos, ya se conserva y solamente se presenta a su ostensión muy de vez en cuando. Vamos a ver rápidamente las pruebas que apuntan a la autenticidad. Uno, la palinología, o sea, el estudio de los pólenes. Aquí vemos al doctor Max Frey, que ni siquiera era católico, para que no digan que estaba imbuido en cierta parcialidad. Él sacó estas muestras de polen en el polvito que sacaron con estas cintas Scotch, ¿verdad? Después la analizaron en el microscopio durante muchos años, buscaron en los archivos de las plantas, ¿verdad? Y todas ellas, la sorprendencia, miren, aquí me encanta este detallito, que este tamaño es de 2 micras. Imagínense si la mancha de la sábana es de 0.2, imagínense, aquí tenemos una muy buena comparación. De ese tamaño son las semillitas de las plantas, ¿verdad? El polen que se dispersa por el aire o por los insectos. Y entonces, de hecho, hasta en eso hay clasificación, porque la que es más pesada, que no se lleva el aire, que es solamente entomófila, se esparce, digamos, en un área de máximo 5, de 5 a 10 kilómetros, nada más. Entonces, encontró todas estas, y todas estas, la gran sorpresa, para muchos, ¿verdad? Para nosotros ya no, es que efectivamente son de los lugares donde la historia dice que estuvo la Sábana Santa en ostensión. O sea, vámonos al revés, en la zona norte de Italia, la zona sur de Francia, Lirey, Besançon, Marsella incluso, ¿verdad? La zona del Mediterráneo, el Chipre, Constantinopla, Edesa, que es Urfa, en Turquía, y obviamente del desierto del Negev, o sea, la zona de Jerusalén. Y para más sorpresa, ¿verdad? Que efectivamente acá está la cantidad de pólenes que encontraron en aquellos lugares, Francia Central, Piamonte, Constantinopla, Turquía Oriental y el desierto del Negev, la zona del Mar Muerto, con la mayor exactitud de que son plantas que solo florecen en primavera, o sea, en los meses de marzo y abril. Y ya les decía, de un área que puede ser propagada solamente de 5 y 10 kilómetros, no más. Así es que ese es uno de las pruebas que pues, incluso en materia legal se puede presentar si alguien dice, no, yo nunca estuve en ese lugar, pero si sus tejidos, la ropa que llevaba en ese momento muestran pólenes de esos lugares, bueno, obviamente se les cacha en la mentira. Por si fuera poco, yo creo que esta es la mejor de las pruebas, la puse en segundo lugar por intensa, que es la tridimensionalidad. Ninguna fotografía del mundo tiene en sí misma la tridimensionalidad. O sea, que metidos en un aparato llamado el BP8, que es un visualizador de imágenes que se probó en 1976 para las ondas vikingo que llegaron al planeta Marte, que podían hacer esta fotografía que para nosotros son puntitos blancos y negros, pero ellos podían detectar la profundidad. Entonces, cuando una fotografía de la sábana santa, aquí la vemos en vertical y vemos el negativo fotográfico, para darnos esta idea, bueno, así como lo vemos, ya nos da mucho más información, decíamos, nos da esta sensación de esfericidad, ¿verdad? En los músculos, en el rostro, en las piernas incluso, pero, insisto, cualquier fotografía del mundo se comporta en este aparato, el BP8, interpretando de modo equivocado blancos y negros, ¿verdad? Porque trata de interpretar una profundidad. Bueno, pues la imagen de la sábana santa hace esto, profundidad. O sea, da el relieve correcto. Obviamente hay mucho ruido, le llaman, ¿verdad? Los científicos. O
sea, no se ve con tanta precisión porque, insisto, hay mucha contaminación, pero es sorprendente que esta imagen la podamos ver de esta manera. Y ahora con las técnicas más modernas, ¿verdad? Pues aquí tenemos el reverso y el frente de muchos han investigado, decíamos, a través de esos elementos de dimensionalidad, diseñadores gráficos, o sea, no necesariamente este, solamente científicos, pero han buscado esto, el rostro, ¿verdad? Entonces, ese es el rostro que vio Secondopía, ¿verdad? Y este es el rostro que podemos sacar ahora con la tecnología en tercera dimensión. Esta imagen, que ya le llaman lenticular, ya tiene incluso esta sensación de profundidad. Todo eso podemos hacer porque la imagen tiene esa información en sí misma. Este rostro, ¿verdad? Pues ahora ya tiene más sentido, pero si nos damos cuenta, aquí, esta es una fotografía de 1932, donde Gustave Henry, un francés que ya tenía mucho más calidad las fotografías, hizo esto, un comparativo, ¿verdad? Acá está. Se ve una cierta circularidad, digamos, en los párpados, y alguien tomó esa fotografía de Gustave Henry, ¿verdad? Y la acercó bastante y encontró este detalle. El padre Max Frey, perdón, el padre Failas, es el que investigó este detalle y vio que de esta forma semicircular encontró esta línea muy parecida y estos tres letras que dicen, oh, caray, es muy raro que esté ahí, ¿verdad? Si estuvieran ahí, lo que parece la parte de una U, la C, la A y la I, podría ser eh, un leptón romano que tendría unos 11 milímetros de tamaño, una moneda que circuló solamente, aquí tenemos una imagen real de un leptón, o sea, muy pequeña, que circuló solamente entre los años 29 y 36 de nuestra era, porque fue acuñada solo para la zona de Jerusalén, en donde estaba Poncio Pilato de procurador. Una vez que muere Tiberio y entra Calígula al Imperio Romano, manda a deshacer todas estas monedas, las desechan, entonces no pasaron más allá del año 36 de nuestra era. Otra prueba, la iconografía. La iconografía hasta el siglo sexto presentaba un Jesús muy diferente y en cambio de un tiempo en adelante, ¿verdad? Empezaron a verse de esta manera. Son incluso en cálices, ¿verdad? Como este detalle, en monedas, en distintos iconos sagrados, ¿verdad? Está que es el Cristo Pantocrator, y todos tienen estas mismas referencias visuales. Ojo grande, nariz recta, la barba bilobulada, este pequeño mechón incluso que muchos manejan, ¿verdad? Que pudo haber sido una mala interpretación de la mancha de la frente y que, bueno, pues el pintor eso vio y así empezaron a representar a Cristo. El siglo sexto es cuando hizo su aparición nuevamente el Mandilion de Edesa, entonces la gente sabía que esa podría ser la cara, el rostro verdadero de Jesús, la Santa Faz. Vamos a otra prueba, los rayos X. Los rayos X, si vemos que están, este detalle que están muy largas los dedos, ¿verdad? De las manos, bueno, pues a lo mejor no es porque está mal hecho, sino que a lo mejor lo que estamos viendo son los huesos. Y así entonces se explicaría esa longitud
aquí podemos ver una representación, ¿verdad? Está el hueso más resaltado para que podamos ver la dimensión real de nuestros huesos de las manos. El rostro también, el rostro, si lo vemos así, pues no nos dice mucho, pero si lo vemos con más detalle en el negativo fotográfico, alcanzamos a ver incluso que tiene estas formas, ¿verdad? Muy redondeadas, que pueden ser las órbitas, y hasta el nacimiento de los dientes. O sea, ¿es la sábana santa una impresión de rayos X? No, no es una placa de rayos X, pero tiene también eso que apunta a su autenticidad. Esta es la dación por rayos X, que justamente rayos X de amplio espectro. Tenemos una hermosa y muy completa conferencia que nos da el ingeniero Rodolfo Chávez aquí en el canal de YouTube del Centro Mexicano de Sindonología para que la vean con más detalle. Pero a grandes rasgos, esta es la razón, ¿verdad? En las pruebas, decíamos, científicas, siempre se tienen que hacer comparaciones. Entonces, aquí, por ejemplo, esta es una curva de daño, ¿verdad? De espectro, y si vemos, la curva es exactamente igual, pero se datan, por ejemplo, eh, telas que ya se conocen. Por ejemplo, una reciente que tiene 0 años de antigüedad, nos da esta curva alta en negro. Una que sabemos que tenía 1400 años, esta es la curva en rojo. La curva azul, la más antigua, la de 5000 años, tiene una curva muy baja. Y para referencia, ¿verdad? Una que se sabía que era de hace 2000 años, nos da esta curva color verde. Y si vemos la que se hizo con una muestra de uno de los hilos de la sábana de Turín, entonces nos da esta curva color naranja que se parece más, que se asemeja más a la de 2000 años. ¿Cómo sabemos que esa tela que se probó tenía exactamente 2000 años? Porque fue tomada de estos vestigios de Masada, el último reducto que estuvo habitado en el año 70 de nuestra era, o sea, el primer siglo de la cristiandad. Por comparación, la prueba de datación por rayos X dice que es del siglo primero. Entonces, hasta eso también nos da. Y obviamente una prueba documental, la fidelidad en los relatos del Evangelio, en que en la sábana santa están todas y cada una de las heridas que narran los 4 relatos del Evangelio que sufrió Jesús. O sea, no falta una, no le sobra una, todas están, todas, el sudor de sangre, la corona de espinas, la flagelación, los clavos, en fin, todas están, precisamente, y la lanza del costado, por supuesto. Así es que si hubieras tenido que ser un falsario, habría tenido que conocer de numismática, habría que tenido que ir por Tierra Santa y recolectar polen, o sea, es punto menos que imposible. Alguien decía, ¿verdad? Sería un milagro mayor que pensar que es auténtica. Y ya, por último, ¿verdad? Si vemos los rostros que ahora se pueden sacar por inteligencia artificial, pues nos dan un parecido bastante cerca. ¿Por qué? Porque todas las inteligencias artificiales necesitan tomar una base y las toman de la síndrome de Turing. Por eso no es raro que cada vez parezcan más. Y nuestra última parte, ¿verdad? Ahora nos toca a nosotros, la fe y la razón. El Papa Juan Pablo II también hizo esta encíclica, Fides et Ratio, que dice, a veces necesitamos creer para entender o entender para ver. De hecho, está parafraseando a San Agustín, uno de los doctores de la iglesia, y sí, justamente, ¿verdad? La fe y la razón. Porque ahora que andamos en materia de fe, ¿verdad? Podemos poner una prueba más. Cuando Jesús dice que su carne es verdadera bebida, su carne es verdadera comida y su sangre es verdadera bebida. El don eucarístico que siempre tenemos como católicos en la Eucaristía los domingos es el cuerpo y la sangre de Jesús. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, pues los milagros eucarísticos nos dicen que esa hostia consagrada es carne y no cualquier pedazo de carne, no es cualquier pedazo de piel, es el músculo del miocardio, o sea, el corazón de Jesús. Y la sangre se comporta como sangre real. Ese es un acercamiento del milagro eucarístico del anciano en Italia, en donde los forenses incluso han podido ver, dicen, este corazón está vivo, cuando tomó esta muestra estaba vivo, estaba palpitando prácticamente. Y la sangre, decíamos, se comporta de muy sorprendente manera, no podemos decirlo de otra manera, ¿verdad? Milagrosa, pero bueno, sorprendente manera. Que cada uno de estos glóbulos de sangre, ¿verdad? Pesa igual que todos juntos. Eso rompe las leyes de la física, sí, pero por definición un milagro
rompe las leyes de la física. ¿Y por qué no hacerlo? Pues el creador de la física fue el que lo puso ahí. Así es que tenemos estos tres grandes pruebas: el lienzo de la sábana santa, el sudario de Oviedo, que también les invitamos en este canal a ver la conferencia completa sobre el sudario de Oviedo, que coincide perfectamente con la cabeza del hombre de la sábana santa, y que obviamente este lienzo, ¿verdad? Es un pequeño pañuelo de más o menos 85 por 55 centímetros, que se conserva en la Catedral de Oviedo al norte de España. Está ahí desde el siglo VII. Entonces, si cubrieron el mismo rostro, el mismo cuerpo, entonces no podemos decir que la sábana santa es del siglo XIV y el sudario que estuvo junto con él es del siglo VII, ¿verdad? Sería punto menos que incorrecto, bueno, decirlo más feo. Entonces, estos tres, para mí, en lo personal, son los tres pruebas máximas, porque toda la sangre encontrada en estas reliquias es sangre humana, tipo AB, no se puede determinar el factor RH por el daño que tienen en la sábana santa, ¿verdad? No, no se pueden encontrar cadenas completas de ADN para que nadie piense por ahí que se puede clonar a Cristo, ¿verdad? O ideas más peregrinas, pero, pero nos dan la certeza de que entonces estamos ante algo sobrenatural. Y si hemos metido nuestros dedos en la llaga de Cristo, como lo hizo Santo Tomás, nuestros dedos de la curiosidad ahora los metimos para darnos un chapuzón y ver qué dicen las pruebas, si es o no es auténtica la sábana santa. Si en su momento San Juan vio y creyó, podríamos preguntarnos, ¿qué más nos falta ver para empezar a creer? Ese rostro nos sigue interpelando como hace 2000 años, los que tuvieron la fortuna de verlo en persona, pero nosotros lo vemos también a través de las huellas que él nos dejó, de los testimonios de los hombres y mujeres que él conquistó en el corazón, y este rostro nos invita entonces a no quedarnos nada más aquí, seguir instruyéndonos, seguir leyendo, seguir aprendiendo, conocerlo para amarlo, y yo diría amarlo para compartirlo. Muchas gracias. Adelante, Felipe. Muchas gracias. La verdad, muy, muy interesante, mucha información. Yo creo que es algo que nos ayuda a conocer y a ver la autenticidad directamente, ¿no? Sí, dinos, Tere. Adelante. Buenos días, pues primero que nada saludarlos a todos y te felicito, Héctor, como siempre tienes una elocuencia, un don especial que te ha dado el Espíritu Santo para transmitir con mucha facilidad a todos los aspectos holísticos de esta sábana santa a la que tanto amamos. Te felicito porque, como repito, fue una presentación holística donde pasaste por todas las diferentes asignaturas porque esta sábana santa ha sido estudiada de manera holística. Repito, es importante que pues todas las ciencias tocaste, la numismática, la palinología, la física, la química, en fin, la medicina, incluso forense. Y nada más quiero agregar que parte también de lo del carbono 14, de que pues tuvo fallas, es porque las monjas clarisas, después del incendio de 2532, en el año 2534, ellas restauraron la sábana santa y pusieron hilos de algodón en las partes de las orillas de la sábana santa que estaban dañadas por tantas ostensiones y tocarlas en tantas ocasiones de las esquinas para las diferentes ostensiones. Entonces esos hilos de algodón estaban ahí presentes en la muestra que tomaron de una de las esquinas y obviamente esos hilos pues falsean de manera muy importante la datación de la Sábana Santa porque son recientes, ¿no? De 1534. Entonces creo que era importante pues mencionar eso, añadiendo a lo que tú ya habías dicho, ¿no? Y por otra parte también me encantó la parte que tú dices de todo lo que mencionas, de las diferentes pruebas que hay de la presencia de sangre humana, AB, en las diferentes reliquias que son la Sábana Santa, el Sudario de Oviedo y los milagros eucarísticos, ¿no? Entonces, nada más quería yo agregar que en los milagros eucarísticos, la sangre que se ha encontrado, por ejemplo, en la Shano que tú mencionaste, de los Uh -huh, tres coágulos pesan igual que uno y uno pesa igual que los tres, esa sangre no se ha coagulado, a pesar uh de que -huh. han pasado ya pocos años. Y por otro lado, también ese grupo AB
es muy importante mencionar de que solamente se encuentra en el 15% de la población de las personas en el mundo y pertenece a la raza judía, la mayor parte de las personas que tienen ese tipo de sangre ave. O sea, también concuerda con que pues fue de nuestro Señor por ser judío esa sangre ave, ¿no? Entonces, nada más eso quería mencionar y nuevamente felicitarte. Muchísimas Muchas gracias, gracias. doctora Tere. Quiero compartir, antes, por ahí Marisa está levantando la mano, pero agradezco al padre Rafael Pascual, que para ellos ya es muy noche, pero me dice que nos mandan saludos desde Madrid, donde está él ahorita. Ya lo vi por ahí, padre. Gracias por dos precisiones que nos hace. Es cierto, Henry no era francés, es italiano, y la fecha de la foto es 1931. Gracias, padre, por, por felicitarnos. En general estuvo muy completa, como dijo Tere, tocaste prácticamente todos los puntos y lo que había dicho Tere, precisamente eso de que como eran hilos antiguos con recientes y luego para que la prueba del carbono 14 sea efectiva es que no haya tenido otras contaminaciones y pues mucha gente la tocaron, las monjitas que la repararon pues tiene de ellas también toda la cosa de sus huellas y todo, entonces se me hizo muy buena tu plática, muy ilustrativa, muy buenas las láminas. Y yo creo que hoy que Adolfo cumple 8 meses de muerto, desde el cielo te está echando porras, porque siempre casi antes de que Rodolfo y alguna vez también José Carlos tocaran lo del carbono 14 y otras personas, pues casi siempre le pedían a él por ser físico que hablara del carbono 14 porque en el Instituto de Geofísica, él no directamente, pero sus compañeros trabajaban con carbono 14. Entonces, por eso daba lo que ellos también les comentaban y daban las opiniones de sus otros compañeros. Pues nuevamente a todos, buenos días todavía y muchas gracias. Felicidades nuevamente, saludos a Ceci y a todos, los saludo de corazón. Y Muchas pidan gracias. por mi Adolfito hoy, gracias. Claro que sí. Tengo Gracias. que aprovechar, precisamente, no quise extenderme mucho, pero obvio que mis investigaciones, ¿verdad? Para preparar esta conferencia fueron principalmente la del el profesor Adolfo Orozco, que también Gracias. está en el canal, ¿verdad? Véanlo. Hace 2 años nos dio esta gran conferencia, ¿por qué falló la prueba del carbono 14? Está mucho más detallada y por eso no quise entrar en esos detalles, sino, No, pero muy bueno, buena, ¿verdad? muy buena Esa es tu la idea. plática. Y gracias al profe Adolfo y al ingeniero Rodolfo, pues es porque sabemos lo que sabemos. Así que Y al muchísimas padre gracias, Pascual también, que lo ¿verdad? Pero como dijo Newton, ¿verdad? Estamos sobre hombros de gigantes, así es que, parado sobre hombros de todos ustedes así también. es, así es. Muchas gracias, Marisa. De nada, Gracias. saludos. Muchas felicidades, Héctor. Me hiciste recordar las primeras sesiones a las que fui cuando me uní al Centro Mexicano de Sindonología. Como dices, bueno, como dice Marisa, Adolfo nos llevaba prácticamente de la mano, recorriendo la historia, recorriendo todos los lugares, y ya tenía un ratito que no había hecho ese viaje, ¿no? Por el tiempo. Y ahorita que tú nos llevaste con las imágenes y aparte pues toda la trayectoria, o sea, regresaste a hace como 10 años, 15 años que yo me uní con ustedes y estoy muy agradecida porque, pues no sé, ahorita vuelvo a ratificar mi creencia y mi amor por la Sábana Santa. Gracias a todos ustedes y gracias a ti por tan excelente conferencia. Gracias, Tena. Gracias. Mauricio Porras, por favor. Mira, la felicitación es enorme, la mandé por escrito, pero quería saber sus comentarios de la inteligencia artificial. ¿Qué se ha hecho con la sábana santa? Ok, pues efectivamente, Mauricio, la cosa es que inteligencia artificial puede hacer muchas cosas, pero tiene que partir de una base. Y esa base siempre ha sido la sábana santa, lo que es una prueba empírica, digamos, una aceptación tácita de que es auténtica, porque cuando la gente busca cómo habría sido el verdadero rostro de Jesús,
pues van al modelo, digamos, que todos consideramos más auténtico, la sábana santa. Entonces ya se puede limar, no puse esa imagen porque ya la quito mucho y aparte para recortar en tiempo, pero sí, quise redondear con esa parte. Hay mucho más todavía que aprender sobre eso y podemos hacer una específicamente del rostro de Jesús bajo estas distintas eh, apreciaciones, ¿no? Los que lo buscaban por la parte científica, los que lo buscaron por la parte iconográfica, pero todos volvemos a caer en que la más digna de fe de todas las reliquias que podríamos decir que es la que nos acerca al rostro auténtico de Jesús, pues es la sábana santa. Entonces, de ahí que diseñadores, científicos e historiadores se acercan a ella para de ahí tomar el cómo se vería actualmente el rostro de Jesús. Entonces, muchas gracias. De nada, Mauricio, al contrario, gracias. Feliz de semana para todos. Muchísimas gracias, igualmente. Pero escuché toda la conferencia y quiero felicitarte por ella, Héctor. Gracias, gracias. La ponencia. Y me gustaría agregar este comentario. Pues, la prueba del carbono 14, pues desde luego que algo tuvo que haber estado mal. De hecho, vaya, se ha analizado mucho qué es lo que podría haber sido, ¿verdad? Recuerdo que Adolfo en su conferencia nos habló, ¿verdad? De cuáles fueron las fallas o posibles fallas, pero independientemente de la falla, de por qué falló pues la prueba del carbono 14, cualquiera que haya sido el error, la falla, independientemente de eso, el sentido común nos dice que no puede ser una prueba válida, porque ya desde mucho antes que se hiciera la prueba de carbono 14 ya teníamos demasiadas evidencias, tal como tú lo acabas de explicar, teníamos muchísimas pruebas convergentes, ¿verdad? Es decir, pruebas que apuntan hacia la autenticidad de la sábana, las características increíbles de la imagen, la sangre, las cuestiones anatómico, fisiológicas, etcétera. O sea, ya eran desde mucho antes demasiadas las pruebas. Nada más, ese es mi comentario. Perdón, una cosa yo quisiera decir, además de felicitarte, por supuesto, Héctor, se lo oí decir al profesor Adolfo Orozco, que en paz descanse, que si huele a pólvora, sabe a pólvora, es que seguramente es pólvora, ¿verdad? Sí. Bueno, eso es todo. Muy bien, muchísimas gracias. Parafraseando al gran maestro. Sí, efectivamente, ¿verdad? Aquí quise dejar la conclusión para que no digan que fue mi conclusión, ¿verdad? Creo que una pregunta que muchos en otros ámbitos tienen es, ¿y por qué no se hace de nuevo la prueba del carbono 14 si tan seguros estamos? Nuevamente, les recuerdo, ¿verdad? Es una prueba destructiva, entonces no tiene caso volver a cortar otro pedazo, que en este caso, si quisiéramos que la prueba fuera eficiente, ya lo mencionó ahorita la doctora Tere, ¿verdad? Evitando los pequeños contaminaciones de hilos de algodón de los remiendos, tendrían que cortarse de distintas partes, incluso partes que tuvieran imagen. Entonces, pues, eso, cuando menos es un sacrilegio, por no decir una tontería. O sea, no hay necesidad de volver a hacerla. Cortarle otro pedazo, pues puede ser, ¿verdad? Insisto, ¿verdad? En esta conferencia del profe Adolfo están esas dos opciones. O se hizo bien la prueba del carbono 14 y el resultado puede ser falible, ¿verdad? No es eternamente correcta porque el doctor Walter Libby, que fue el que la creó, fue el primero que dijo que era una insensatez, por lo menos hacerlo, porque esto funcionaría si la muestra no se hubiera contaminado, pero obvio que la sábana santa ha estado muy contaminada y entonces no hay certeza. Entonces, de entrada, una prueba que se basó demasiado en la fama que tenía, ¿verdad? Por el buen nombre que tenía en la fama en el ámbito científico,
pero pues no dio resultado. Entonces, tan sencillo como que hubieran dicho, no hay suficientes elementos. Y de hecho, hay una retractación que no pude encontrar para la plática de la revista Nature, ¿verdad? Que avaló que en realidad no tenían esa fuerza las pruebas, pero pues eso ya no lo publicaron, eso ya no salió en los periódicos de todo el mundo, ¿verdad? Porque no les conviene desacreditar la prueba a la que muchos se aferran como un clavo ardiendo, para no aceptar que puede ser auténtica. En palabras de los sinólogos, ¿verdad? Es auténtica, nomás ya no le busques más, pero bueno, esa es decisión personal de cada uno. Entonces, esa es la conclusión. ¿Es la prueba definitiva? No. La respuesta a la pregunta con que empezamos no es la prueba definitiva. Tiene mucha fama, pero no es la prueba definitiva. Voy leyendo ahorita lo que está en Facebook. Excelente relatoría, lo dice Francisco Jesús Melo Sánchez. Y bueno, excelente relatoría y análisis, don Héctor Arciniega, que no, bueno, debe ser que nos guía al mayor entendimiento y aprecio de este objeto tan peculiar. ¿Qué nos puede comentar usted respecto a la razón que se pudo tener para dejarle esta evidencia a la humanidad actual? Ahí sí, muchas gracias por el comentario. Efectivamente, yo creo que ahí sí me apego también a otro gran sindonólogo, el fundador del centro, el doctor Enrique Rivero Borrell, que para los hombres del siglo XX y XXI estamos muy necesitados de la imagen. Ya ven que ahora con los aparatitos ya todo es icono, ya todo es lo dije mal, icono, ¿verdad? Esa es una corrección que después en otra conferencia tratamos. Ya todo es por iconos, por imágenes, eh, como que el hombre necesita ver la imagen. Parafraseando también ese gran refrán popular, una imagen vale más que 1000 palabras. El hombre del siglo XX-XXI está necesitado de la imagen. Entonces, este regalo seguramente Jesús lo dejó en su sábana santa, no para los que estuvieron con él, porque ellos ya lo vieron resucitado después de que murió en la cruz. Entonces, para ellos ya no estaban más pruebas, tanto que dieron su vida por esta fe. Nadie en su sano juicio da su vida por una mentira. Entonces, esta es la prueba que le da el valor a los evangelios, a la tradición que la iglesia nos ha traído. Pero ahora la gente de estos siglos, ¿verdad? De estos tiempos, necesitamos ver esa imagen. Y esta imagen que nos reta, por eso quise ser muy puntual en la cuestión de que no es una pintura, del tamaño tan pequeño que son las quemaduras en la imagen, y eso nos da una idea de lo sorprendente que es Dios cuando quiere dejarnos la evidencia. Y nuevamente, hay suficientes pruebas para creer, pero suficiente espacio para dudar. Que la decisión de creer en la autenticidad de la sábana santa siga siendo personal. Para nosotros, que ya hemos dado ese paso, decimos que sí, es totalmente auténtica, es el lienzo que envolvió a nuestro Señor Jesucristo, y es de hecho la explicación más sencilla para saber por qué hay una imagen ahí que ningún otro cadáver en ninguna otra circunstancia dejaría con esa calidad y con esos detalles. Entonces, gracias por hacer la pregunta y gracias por seguir indagando, porque de eso se trata tanto la ciencia como la razón, dijo el Papa Juan Pablo II, ¿verdad? Son las dos alas con que el espíritu humano se eleva hacia Dios, es el que las creó, por eso no pueden estar en conflicto. Gracias. Pues muchísimas gracias, Héctor.